Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hace un par de días el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tocó un tema que es de palpitante actualidad para los dominicanos. Se trata del problema del cambio climático, como usted lo quiera llamar, no importa. Es algo que nos va a afectar de muchísimas maneras en un país que vive del turismo y que vive también de lluvias frecuentes para su producción agrícola, entre otros beneficios. Para hablar de esto y de un excelente programa que se va a realizar en estos días sobre ganancias sostenibles en riesgo de desastre en los modelos de negocios, hemos invitado al licenciado Rafael Ernesto Izquierdo, presidente de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, EcoRed, y al especialista Tony da Silva, que está encargado de coordinar este encuentro internacional titulado Ganancia Sostenible 2018. Con ellos vamos a hablar de este tema tan interesante y tan importante para el futuro del país. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el periodista Eli Heiliger, subjefe de redacción de Apertura de Diario Libre, Adalberto de la Rosa, periodista encargado de la sección de Comunidad, y Ramón Rodríguez, de la redacción integrada de Diario Libre. En unos instantes arranca este diálogo libre con Rafael Ernesto Izquierdo y Tony da Silva, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días, antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como usted mencionaba, esto es un tema que nos apasiona y que realmente es un tema de mucha boga, y yo creo que en el tiempo cada vez lo va a hacer más. Explícanos, solamente para consumo de los telespectadores que nos están viendo aquí, cómo surge todo el asunto del cambio climático, cómo nos afectaría directamente. Porque hay gente que no cree en eso, incluyendo gente muy encumbrada en el mundo, ¿verdad? Sí, hoy en día desafortunadamente tenemos personas de mucho poder que no creen en esto, o por lo menos dicen no creer, que es muy diferente a no creer. Usted sabe que desde hace ya varias décadas los científicos han estado diciendo que el planeta Tierra se está abocando a un calentamiento global provocado fundamentalmente por la acción del ser humano. Y hay muchísimos factores que han influenciado eso. El factor más importante fue, digamos, el desarrollo industrial de la humanidad. Eso genera, desde su creación, un aumento en lo que es la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso va haciendo que la Tierra vaya cambiando. Eso crea una capa que va destruyendo la capa de ozono, y esa capa de ozono es la que nos protege de la radiación solar. La evidencia más clara de este calentamiento está en los polos del planeta. En los polos se han ido derritiendo y hoy en día capas de hielo que tienen miles de años hoy se están separando y se están derritiendo. Y eso va a generar a su vez un aumento en los niveles del mar. Aumento que va a tener o tiene ya de por sí una consecuencia directa en los países que somos islas, como nosotros. Ya hoy en día se habla de países que van a desaparecer. Tenemos el caso muy vivo de Maldivas, que es un país que prácticamente está oficialmente ya pidió refugio en el mundo, porque el país prácticamente no tiene, en unos años puede desaparecer. Ya el país está prácticamente debajo del mar, y lo están aguantando con unas esclusas. Tenemos países que siempre lo han sido, como Holanda, pero estamos viendo países que nunca lo han sido, que están siendo afectados. Otro fenómeno que estamos viendo directamente es el tema de los ciclones. Los ciclones, ¿en qué ha cambiado? Uno puede decir, bueno, pero nosotros siempre hemos tenido ciclones. Sí, es verdad. Pero los ciclones de ahora son más frecuentes y ahora vemos que son prácticamente trenes, uno detrás del otro. Más frecuentes, más lentos en su velocidad de traslación, traen más agua, y eso genera unos problemas fundamentales y graves a nuestros países. Y hemos visto muchísimos casos, por ejemplo el caso de Mitch en Honduras, que destruyó prácticamente el 80% de la infraestructura del país. El caso del año pasado de María, que fue catastrófico para Puerto Rico, un país que en teoría es parte de los Estados Unidos, que todavía al día de hoy no se ha podido recuperar de los efectos de María.
Yo no creo que hay duda de que un María nunca nos va a afectar a nosotros. Nosotros sabemos que un María nos va a afectar a nosotros, la pregunta es cuándo. O un Florence, que ahora acaba de llegar a Estados Unidos. Exactamente, o sea, es realmente, nosotros los dominicanos tenemos un folclore muy interesante, porque decimos que nos protege la Virgen de la Altagracia, que la tenemos trabajando 24/7. Bueno, pero yo creo que al mismo tiempo, usted sabe el cuento este de que del náufrago que decía que Dios me va a salvar, y tuvo muchos ustedes no sé, nunca se, bueno, nosotros nos está pasando igual. Nosotros lo que nos están es avisando, y si nosotros no nos preparamos para lo inevitable, realmente un día la Virgen de la Altagracia no nos va a salvar. Y eso es precisamente lo que queremos plantear en este seminario. Queremos plantear, desde el punto de vista del sector privado, qué puede hacer el sector privado para prepararse, para cambiar su forma de actuar, para prepararse ante un desastre natural, que puede ser un ciclón o puede ser un terremoto. Pero es una realidad, los organismos internacionales hoy en día lo ven como algo tan importante que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es precisamente sociedades más resilientes. Y a lo que se refiere ese objetivo precisamente es que las sociedades, en vista del cambio climático que es inevitable y que ya está aquí, tenemos que ser más resilientes hacia los efectos de eso. República Dominicana es de los 10 países más afectados por el cambio climático. Nosotros, desde el punto de vista, en EcoRed también trabajamos el tema de, digamos, obviamente de la recuperación y de la protección del medio ambiente. Pero desde el punto de vista de protección del medio ambiente y recuperación de los recursos naturales, lo que República Dominicana puede hacer es relativamente poco para lo que es el efecto del cambio climático. Sin embargo, desde el punto de vista de las consecuencias de ese cambio climático, República Dominicana, como le dije, es de los 10 países más afectados en el mundo porque somos una isla. Entonces, sin duda alguna, esto es un tema que fíjese que ya, como usted mencionó, el presidente ya está mencionando a Naciones Unidas y menciona marcos que se han creado precisamente para buscar, yo no diría proteger, sino más bien compensar a los países afectados como nosotros por las consecuencias. Nosotros no rompimos los platos, pero lo estamos pagando, porque realmente los principales responsables de esto son los países más desarrollados. Mencionamos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está en una política, digamos, regresiva en este sentido, pero también está el caso de China, está el caso de Europa. Los países más desarrollados son los principales responsables de esta situación. Muy bien. ¿En qué consiste el seminario? Yo quisiera previamente compartir un par de detalles según lo que comentaba Rafael, porque creo que son sustantivos para comprender el problema. Primero, el tema del cambio climático es real, es tangible, es visible, por lo que tenemos que tomar conciencia de las implicaciones que tiene de cara a cada uno de nuestros países. República Dominicana está entre los 10 países más vulnerables por los efectos del cambio climático, precisamente por su condición geográfica. Y desde esa perspectiva, lo que procura el seminario es poder generar un nivel de conciencia nivelado en relación a los asistentes que nos acompañen, pero adicionalmente a eso dar herramientas muy concretas de cara a cómo abordar el tema. Y esto tiene varias aristas, porque el problema, más allá de las consecuencias que genera el cambio climático en términos de los patrones de comportamientos atmosféricos, etcétera, etcétera, tiene efectivamente una incidencia sobre la capacidad de una nación, es decir, de sus habitantes y, en este caso, de sus empresarios, de poder efectivamente organizarse apropiadamente y prepararse para afrontar una situación potencialmente de desastre. ¿Qué es lo que lo hace un desastre? Bueno, el impacto relacionado a cuán preparados hayamos estado para minimizar ese riesgo. Entonces, un evento natural podría no significar un desastre dependiendo efectivamente de los avances que se pueden realizar en términos de prevención. Entonces, cuando sobreviene un evento y se traduce en un desastre porque las implicaciones son mayores, eso requiere una capacidad de respuesta y tener una capacidad de respuesta colocada in situ que permite una recuperación muy rápida de cara fundamentalmente, primero, a salvar vidas, que es un elemento clave en el marco de cualquier evento natural, pero luego a comprender el impacto que eso tiene desde el punto de vista empresarial a la operación de cualquier organización. Por cierto, bien sea porque se impacten los activos de esa organización o porque se impacten los activos de la gente de esa organización. Entonces no siempre tiene que ver con que una infraestructura operacional de una empresa haya sido afectada, tiene que ver también con la extensión del daño de ese evento en relación también a quienes forman parte de la empresa. Entonces uno tiene casos como empresas que
de pronto frente a un evento no tuvieron mayor inconveniente, pero sé que sus empleados en sus casas sí tuvieron inconveniente y eso genera efectivamente toda una problemática que afecta la operación de la organización. En consecuencia, el seminario trata fundamentalmente de combinar la perspectiva pública, que es muy importante, ahora vamos a hablar de eso, la perspectiva del sector privado en términos de experiencias prácticas de empresas que han avanzado y trabajado de cara a poder tener un esquema y un marco de trabajo para prevenir y para poder estar adecuadamente preparados, para saber reaccionar oportunamente y luego tener los mecanismos para procurarse una recuperación rápida ante cualquier desastre natural. Y evidentemente, desde el punto de vista internacional, vamos a contar con un par de charlas magistrales muy importantes de cara a darnos precisamente eso, marcos de trabajo sobre los cuales cualquier organización puede tomar, aplicar el método para poder efectivamente prepararse de la mejor manera. Para eso, de hecho, hay un marco de trabajo que fue acordado por Naciones Unidas en su reunión de Miyagi, que es el marco de Sendai, que fundamentalmente resume en 4 grandes pasos el método para trabajar sobre el tema de desastres naturales. Uno tiene que ver con que toda organización, por cierto, uno puede trasladar esto al plano personal por igual. Pero primero es identificar los riesgos y comprenderlos, saber cuáles son, dónde están, porque todos tenemos riesgos latentes en nuestras organizaciones. Hay riesgos que están allí, que a veces vemos pero no reconocemos, y no prestamos la suficiente atención. Una vez que los comprendemos, en consecuencia, podemos tener herramientas para trabajar sobre la gobernanza en la organización de cara a cómo nos vamos a poner de acuerdo para trabajar sobre ese riesgo, para mitigar ese riesgo o para atender ese riesgo si se activa, si emerge. ¿De acuerdo? Ese proceso, que es el inicial, es crítico porque en la práctica es lo que permite en efecto la prevención y es lo que permite estar mejor preparados para. ¿Okay? Eso es como en el caso de algunos eventos, como el caso de terremotos, por ejemplo, que son impredecibles, por lo menos los efectos atmosféricos nos dan cierta capacidad de anticipación porque tenemos herramientas tecnológicas para hacerlo. Pero los terremotos nos toman por sorpresa, ¿no? Entonces depende de cuán preparado estoy para reaccionar inmediatamente de cara a minimizar el daño que ese evento puede producir en mí. Pero una vez que tengo la mitigación de ese riesgo o tengo planes para la mitigación, entonces puedo efectivamente comenzar a trabajar no solamente la tarea de poder minimizar el impacto que puede tener en mí, sino comenzar a trabajar en los planes de recuperación sobre la base de escenarios posibles. ¿Okay? Entonces uno trabaja ahí sobre la hipótesis de cuál sería el impacto, ese impacto cómo puede efectivamente tener en mi organización un daño determinado, cómo lo confino y cómo efectivamente entonces me preparo para dar una recuperación muy rápida. Esto es particularmente crítico, por ejemplo, en empresas de servicio público. Cuando hablamos del sector eléctrico, por ejemplo, es fundamental porque el sector eléctrico debe recomponer su servicio muy rápidamente. Veamos lo que ha pasado en Puerto Rico después del paso de María, que ha sido realmente crítico y muy lamentable, donde un año después todavía hay ciudadanos que no tienen acceso al servicio eléctrico, por poner un ejemplo. Pero eso aplica para múltiples empresas. Con el agravante de que cuando ocurre un desastre natural, no solamente las organizaciones van a tener que preocuparse por su actividad económica, sino también por su entorno. Y estamos hablando entonces de las comunidades, estamos hablando de la sociedad y el impacto que ello está teniendo, porque parte de la expectativa social va a ser cuál es la respuesta que efectivamente esa organización o esa empresa va efectivamente a dar para contribuir a la resolución de un problema que ahora es común, que nos afecta a todos por igual. Entonces eso lo hemos visto cantidad de veces, empresas de alimentos que por ejemplo embotellan agua de manera masiva para poder atender a lugares que han sido afectados por lluvias importantes o por desastre natural. Este marco que plantea esos pasos, la gobernanza, por cierto, y no quisiera dejarlo pasar, es muy importante no solamente dentro de la organización, sino que aquí hay un tema crítico y es la relación entre la empresa o la organización y el Estado. Porque va a ser fundamental, va a ser crítico poder establecer los mecanismos de coordinación y los mecanismos de trabajo en conjunto para poder efectivamente entre las autoridades y el sector privado poder trabajar en conjunto con un buen plan para poder efectivamente atender las necesidades que van a surgir de cualquier evento de esta naturaleza. Entonces, ese marco lo que plantea es fundamentalmente, por una parte, la necesidad de elevar nuestro nivel de conciencia en las organizaciones. Eso incluye a organizaciones como un medio de comunicación por igual, en este proceso.
y obliga, yo creo que cuando uno tiene un cierto nivel de conciencia sobre algo, entonces ya uno no puede dejarlo pasar por alto, ¿no? Para decirlo en manera muy coloquial, uno no se puede hacer el loco. En consecuencia, uno tiene que afrontar esa realidad y tiene que darle una respuesta de una u otra forma, ¿no? Porque ahí se convierte ya en una expectativa de la organización. Entonces, el seminario lo que efectivamente propone es elevar el nivel de conciencia, conocer el nivel de preparación que puede servir de modelo para otros en relación a cómo algunas empresas, ahí vamos a tener 3 empresas de distintos sectores, el sector de la construcción, el sector eléctrico y el sector de servicios, donde empresas como Cemex, CEPEM y Grupo Universal nos van a compartir lo que han avanzado en esta dirección, porque tienen planes y tienen efectivamente pues muy bien instaurados acuerdos para poder manejar circunstancias de esta naturaleza. Y luego, pues, 2 charlas magistrales en relación fundamentalmente a eso, al marco de trabajo general que propone Naciones Unidas para el tema, y muy importante, el cómo esto procura o intenta generar sociedades que sean más resilientes, que puedan enfrentar mejor este tipo de riesgos y, en consecuencia, proteger lo más importante para todos nosotros, primero la vida, y luego la capacidad de un país de mantenerse competitivo, sostenible, activo, frente a cualquier circunstancia que le pueda ser adversa. Entonces creo que eso resume un poquito el espíritu del evento. Yo creo que usted se está refiriendo a la empresa, pero eso es totalmente aplicable a la familia también. Totalmente. La familia tiene que saber qué hacer, los niños tienen que saber, usted tiene que saber cómo se habitualla para una circunstancia de hasta para dónde coger en caso de que... Y por eso empecé por allí, porque esto es perfectamente trasladable a el plano personal. Uno en su casa debe tener un plan de contingencia, uno debe tener la prevención de saber, frente a un evento, cómo puedo protegerme mejor en mi hogar, cómo debo yo tener, en el caso, por ejemplo, de áreas que son activamente sísmicas, por ejemplo, yo en mi casa tengo un botiquín cerca de la puerta de la casa, con todo lo necesario para 2 o 3 días digamos, posteriores a un desastre natural, en términos de primeros auxilios, alimentación y agua, que son 3 elementos clave para la cantidad de personas que forman el núcleo familiar. Entonces, son elementos fundamentales que también pueden ser llevados efectivamente al hogar, sin duda. Don Eli. Sí, yo, una de los principales problemas que tiene este tipo de situación es la falta de conciencia de la población y aún así del mismo Estado en relación al cambio climático, que es algo que es nuevo, diríamos yo, dentro de la agenda mundial. ¿Ustedes tienen algún plan de llegar a la mayor cantidad posible de público para comenzar a educarlo al margen del sector empresarial? Bueno, bien, creo que este seminario es el primer paso en esta dirección. De hecho, este seminario le antecede un taller, que es la primera actividad que Corred, y Rafael podrá profundizar en ello, realiza de cara a ser representante en República Dominicana de la Alianza de Naciones Unidas para la generación o la creación de sociedades resilientes. ARICE es el nombre de la iniciativa. Del sector privado. En ese sentido, yo creo que ahí hay un primer paso importante que podrá efectivamente, a partir de la discusión que tengamos en el marco del seminario, evaluar desde el sector privado y en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que son alianzas público-privadas, cómo efectivamente poder generar, para elevar el nivel de conciencia de la población, iniciativas que permitan efectivamente lograr ese objetivo. Y me permito sumar algo importantísimo por lo que usted comenta. El problema de los eventos naturales en relación a desastres naturales tiene mucho que ver con la incidencia humana y es un problema multifactorial. Entonces, déjame poner un ejemplo muy simple, muy sencillo, que por cierto tratábamos hace poco también, y es un tema que Corred ha tratado muchísimo, el tema de los residuos, ¿no? La disposición de los residuos. Cuando en el marco de una sociedad la disposición de los residuos no es la apropiada y nosotros vemos que hay dispersión de los residuos porque la gente bota la basura en cualquier parte, en los ríos, en las cañadas, en los desaguaderos, en los aliviaderos de aguas de lluvia, etcétera. Al final toda esa basura, cuando viene, por ejemplo, una tormenta fuerte o viene un ciclón o viene un huracán, pues simplemente se tapa. Es así de sencillo y en consecuencia todo se inunda.
esa consecuencia, más allá de lo que podamos ver en relación a si la infraestructura tiene la capacidad para absorber o no la cantidad de lluvia, etcétera, simplemente ese efecto, la falta de conciencia en términos de la disposición de los residuos, es un ingrediente adicional que pone en riesgo la propiedad, que pone en riesgo la vida. Ayer, por cierto, yo por mi acento ya se habrán dado cuenta, yo soy de origen venezolano, y ayer me llegaron imágenes de mi país, en el estado Vargas, que es el estado que colinda con la ciudad de Caracas, separado por una montaña, y que es costero, unas lluvias torrenciales, donde ya en el año 99 tuvimos una desgracia terrible con un deslave que pues acabó con la vida de muchísimos ciudadanos, muy lamentablemente, y ayer veíamos imágenes similares, imágenes en relación a pues grandes torrentes de agua que bajaban por las calles llevándose todo a su paso. Ese riesgo está también directamente vinculado con el nivel de conciencia que nosotros podemos generar en la población en relación a, por ejemplo, lo que significa la disposición de residuos. Bueno, es un ingrediente. Lo vimos aquí en la playa. En la Lincoln, sí, lo vimos en la playa. Lo vimos hace unos días, llovió y la Lincoln se inundó, digamos, de una manera significativa. Y lo vimos también en la playa con lo que trajo efectivamente el río Sama hacia la costa en relación a basura, fundamentalmente plástico. Entonces, ahí hay una tarea muy importante que hacer en esa dirección, sin la menor duda. Adicional a lo que menciona Tony, aunque el seminario en particular está muy orientado a la empresa, realmente dentro de los planes de contingencia que queremos que todas las empresas generen, está todo lo que es todo su rango de acción, como mencionó Tony hace un rato, y eso incluye todo el personal. Entonces la idea es que la empresa sea un ente de propagación de información y de conciencia, para que ese personal, si una empresa tiene por ejemplo 1,000 empleados, si eso se multiplica fácilmente por 4, son 4,000 personas que ya estarían, enteradas, alfabetizados en el tema. Ahora, el tema de educación es un tema fundamental en nuestro país, no solamente en este problema, sino en muchos otros que, como Tony mencionaba, quizás uno cree que no tienen nada que ver, pero realmente sí tienen que ver. Entonces nosotros tenemos un trabajo fundamental y bien profundo que tenemos que hacer en el país, no solamente con el tema de la educación técnica, sino también con la educación fundamental, la educación ambiental, o sea, la educación de cómo nosotros actuamos como sociedad. Y el tema de los residuos sólidos es un ejemplo muy claro. Hay un tema allí que vale la pena. Yo ayer, por cierto, estaba leyendo unos informes de una reaseguradora suiza llamada Swiss Re, ¿no? Y los datos que arrojan son realmente impresionantes en términos del costo que al final tiene para los países la eventualidad de sufrir un desastre natural. Y estamos hablando, por ejemplo, que el año pasado se calculan 180.000 millones de dólares los costos asociados a desastres naturales. Este año, según ese informe de Swiss Re, ha disminuido un poco el monto. El primer semestre del año, enero-junio, se calcula en unos 36.000 millones de dólares en pérdida. ¿Okay? Esas son cifras extraordinarias. 36.000 millones de dólares es 2 veces el presupuesto, más de 2 veces el presupuesto de la nación, en República Dominicana. Entonces, estamos hablando, digamos, de cifras extraordinarias que tienen un impacto efectivo desde el punto de vista económico para los países, donde es muy probable que con un poco de conciencia y con preparación por parte del sector privado y también del sector público en términos de capacidad para atender y recuperar, esos costos puedan efectivamente disminuirse significativamente. Y cuando uno tiene un grado de vulnerabilidad tan alta como lo tiene República Dominicana, bueno, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Pareciera lógico invertir efectivamente en prevención de cara a mitigar el costo que puede tener para el país un evento natural que, como bien decía Rafael, es solamente cuestión de cuándo, porque va a pasar, es el destino inexorable. Entonces, ¿cómo hacemos para promover, alfabetizar, educar a la población? ¿Cómo lo hacemos dentro de las organizaciones? Yo me atrevería a decir que a partir de mi experiencia trabajando con algunas empresas localmente y dando clases en algunos centros de estudio acá, haciendo un sondeo tal vez metodológicamente no estricto, pero sí permite tener un pulso. Bueno, el porcentaje de empresas que tienen preparadas sistemas de manejo de contingencia ante desastres naturales o ante cualquier otro tipo de contingencia o crisis son las menos. Es un porcentaje bajo de ellas. Me atrevería a decir que un 40% más o menos.
Esto no es un tema solamente de grandes empresas tampoco. Es un tema para cualquier organización, así como lo es para la familia, también es para pequeñas y medianas empresas que tienen que tener o deberían tener su plan de contingencia. Entonces, sí requiere de un trabajo, digamos, meticuloso, acucioso. Los métodos están allí, son públicos. Naciones Unidas maneja el marco de Sendai, que es una muy buena guía para efectivamente trabajarlo. Pero es cuestión de voluntad y es cuestión de comprender que la inversión que se hace en ello siempre va a ser más económica que el impacto posterior a una organización que no está preparada. Siempre. Y en los 25 años que tengo en el manejo de crisis y contingencias para empresas, puedo dar fe de esa aseveración. Es mucho menor el costo si uno trabaja en prevención, que si uno tiene efectivamente que luego trabajar en la recuperación sin haber tenido la prevención necesaria para mitigar el riesgo. Eso es un tema clave. Aquí no tenemos problemas con eso, porque en el primer segundo del temblor los periodistas ya están en la calle corriendo. Menos mal que esto es un edificio bajito, que se puede tirar por la ventana. No, pero hacen bien. Evacuar la instalación es parte de establecer una condición segura para las personas, ¿no? Nosotros teníamos un colaborador que nosotros tenemos muchos planes de contingencia y él decía, los planes de evacuación, y él decía, no, a mí me dejen en el segundo piso. ¿Y por qué? No, porque mi plan de contingencia es esa ventana. Saltar por ahí. Bueno, este tema de la vulnerabilidad y cambio climático, hay un tema muy importante y es el de la responsabilidad extendida de las empresas. Y uno piensa, cada vez que ve desastres como el del malecón, una gran cantidad, sobre todo de plástico y foam, que llegó al malecón, la responsabilidad de esa empresa es el origen de esos productos. Por ejemplo, Francia ya está tomando medidas. Francia ha prohibido el uso de bolsas plásticas y otros países, pero nosotros todavía no estamos en eso. Se viven produciendo millones de potecitos de botella plástica y ese tipo de cosas. ¿Por qué no atacar el problema de origen? ¿O qué se está haciendo para atacar el problema de origen? ¿Por qué no cambiamos el hábito de usar el plástico por otro material menos dañino al medio ambiente? ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, ese tema en el Correo lo hemos trabajado mucho, tenemos alrededor de 7 años trabajando ese tema en particular. Y realmente es un tema muy complejo. La sustitución del plástico no es tan sencilla, o sea, es bastante compleja en sí. Hay que decir que el plástico es un gran invento. Correcto. Independientemente de lo que ocurra, pero es un gran invento. Es así. Entonces, muchos países inclusive han acudido a algunas prohibiciones, han tenido que regresar de esas prohibiciones porque se han convertido en no prácticas. En nuestro país en particular hay un problema básico con el tema del plástico, que por ejemplo el tema de las fundas plásticas, muchas personas utilizan las fundas plásticas para precisamente depositar los desechos. Entonces, si eliminamos las fundas plásticas, podríamos estar generando otro problema en vez de resolver el problema integral. Yo creo que ese problema tiene muchas vertientes. La primera vertiente importante es el tema de educación. La segunda vertiente fundamental es que, en mi opinión, la solución a ese problema es la valorización de esos plásticos. Si nosotros buscamos un esquema donde ese plástico tenga un valor, yo estoy seguro que no va a llegar a los ríos y menos al mar, porque la misma gente lo va a recoger. Entonces, actualmente hay una ley que se está discutiendo, que está actualmente en el Senado, y eso está en un proceso de discusión profunda entre el sector privado, el Estado y la sociedad. Pero yo creo que eso va a ser una ley que es relativamente inminente, y eso va a generar un marco regulatorio que va a permitir que realmente se genere un sistema de recolección. Yo recibo gente todas las semanas que me vienen con un negocio que tiene que ver con el tema de plástico o tema de residuos sólidos, botella, lo que sea. Y yo le digo lo mismo a todos los que vienen y me dicen, no, que vamos a hacer bloques a partir de plástico, que vamos a hacer plancha de foam, que lo vamos a devolver a la industria. Y bueno, pero ¿qué problema? Que nada de eso funciona si no tenemos un sistema de recolección del plástico. O sea, si nosotros no tenemos un sistema eficiente para recoger esos residuos sólidos, no solamente es el plástico, sino hay muchísimos otros. Está los vidrios, está el aluminio, se calcula que menos del 30% de lo que está llegando hoy en día a un vertedero debería llegar ahí. Entonces, realmente, ese es el problema. ¿Qué ha generado la crisis actual del tema del plástico? Lo ha generado varias cosas. La primera, obviamente, la falta de educación siempre está ahí, pero uno de los problemas más graves es el tema del costo del petróleo. Cuando el costo del petróleo estaba a $100 por barril,
Obviamente, le salía más barato a la industria utilizar una plancha reciclada que una plancha nueva. Cuando el precio del petróleo bajó por debajo de $50, eso cambió y le salía a la industria más barato utilizar una plancha nueva que una reciclada. Eso hizo que muchas de las industrias que se habían creado con relación al reciclaje quebraran. Hoy en día prácticamente no queda ninguna, quedan muy pocas. Y eso trae a colación uno de los problemas, por eso digo que es un tema muy complejo. Y es que hay que buscar un mecanismo donde se estabilice el precio de los plásticos, por ejemplo. Y eso se genera con subsidios. Como pasaba antes con la botella, las compañías refresqueras te daban 5 centavos por la botella, exacto, entonces ya era un negocio incluso para todo el mundo. De hecho, nosotros hemos propuesto un ejemplo. Nosotros no quisimos irnos ni a Finlandia, ni a Francia, ni a ningún país desarrollado, porque nos dijeron, no, pero eso es allá. Nosotros propusimos un ejemplo que creo que es el que está apoyando la IRD, que es el de COSE, que es una empresa, una organización sin fines de lucro que existe en México, que es un recicla. Prácticamente empezaron reciclando plástico y hoy en día reciclan de todo. Y México hoy en día recicla más que lo que recicla Estados Unidos, gracias a esa organización. Fue una organización que salió del sector privado, empezó con las embotelladoras, pero que hoy en día hay más de 400 empresas que están afiliadas a esa organización. Y eso ha generado un círculo virtuoso porque las mismas empresas que producen, ya sea plástico, botella, aluminio, lo que sea, han empezado a modificar la forma en que producen eso para que sea más fácil reciclarlo. Entonces, porque entienden mejor cuáles son las situaciones y los problemas que tiene la industria del reciclaje para poder reciclar eso. Entonces, yo le digo a mucha gente, esa gente que viene con los propuestos, le digo, miren, eso es muy fácil. Cuando tengamos los materiales garantizados, cuando tengamos una valorización de ese material, la industria va a surgir sola y vamos a hacer muchísimas cosas con esos materiales. Pero lo primero que hay que organizar es cómo lo vamos a recoger, la valorización de esos materiales, porque no solamente el plástico. Aquí lo que está ocurriendo por ejemplo, con residuos peligrosos es terrible. Es el tema de plomo, el tema o sea, hay muchísimas cosas que están ocurriendo, que no solamente es el tema de plástico. Los atómicos de exacto, tratamiento contra el cáncer. los radioactivos. Cómo se está manejando cada uno de esos materiales. Es un tema muy complejo, pero es un tema que nosotros como sociedad tenemos que buscar una solución, porque nosotros no podemos seguir en el siglo XIX, nosotros tenemos que realmente evolucionar. Y hoy en día tenemos esa sociedad, ahí sí me voy a países más desarrollados, donde prácticamente todo se reutiliza. Entonces, por ejemplo, en Finlandia no es un tema de provisión de plástico, es que prácticamente todo se recicla. Ellos compran basura porque no tienen suficiente. Exactamente. Bueno, en Austria, en Viena, hay una planta, porque aquí hablamos, bueno, pero ¿por qué no hacemos una planta de basura? En Austria hay una planta de basura y la van a tener que cerrar. ¿Y por qué la van a cerrar? Porque no hay basura. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos hablando todavía, estamos 20 años atrasados en lo que estamos empezando a discutir ahora y con las acciones estamos muy lentos también. Entonces tenemos que nosotros, esos son temas que... Entonces, la responsabilidad extendida también existe, por ejemplo, en México y de una forma que se ha combatido, que se ha generado digamos, el círculo virtuoso es esas empresas que son miembros de COSE mediante ECOSE. Y esos mismos materiales que ellos utilizan están retornando, ya sea a la empresa o a otro mercado. Y ya que lo menciona, ciertamente el tema de la responsabilidad extendida es un tema, pero creo que también hay que ponerle allí la responsabilidad compartida, porque el consumidor también tiene una responsabilidad. Así es. Es decir, eso no llega solo a los ríos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad del consumidor, por tanto, el nivel de conciencia también tenemos que ayudar a elevarlo a ese nivel de cara a poder efectivamente mitigar que los residuos terminen donde no deben y que pueden ser entonces causantes, por ejemplo, de circunstancias indeseables cuando nos azota algún fenómeno natural, ¿no? Y la otra cosa con relación a la responsabilidad extendida es que muchas veces nuestro país sufre de hacer leyes que son inoperantes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado está bien la responsabilidad extendida siempre y cuando la empresa pueda hacer algo. Ahora, si yo le digo a una empresa, mira, tú tienes la responsabilidad extendida, tú eres responsable de que eso aparezca en el balcón y la empresa no tiene forma de cómo evitarlo, se está haciendo irracional con el tema. Entonces hay que buscar una forma racional de decir, bueno, ok,
¿cómo yo puedo evitar que eso llegue? O sea, yo me responsabilizo de eso, pero... Déjame hacer algo, no me digas que yo no puedo hacerlo. Y aquí hay mucha traba para hacer. Entonces, ese es el tema. Y yo creo que hoy en día hay muchas empresas que están dispuestas, yo diría que casi prácticamente la mayoría, en industrias que ustedes se sorprenderían. Para mí, una de las industrias más avanzadas en este tema es la industria de los embotelladores. O sea, realmente están muy, muy preocupados, legítimamente preocupados hace años con esta situación. Y ellos quieren hacer algo. Pero precisamente lo que necesitan es el mecanismo. ¿Cómo me van a dejar hacer algo? ¿Cómo yo voy a poder evitar que eso ocurra? Y están dispuestos a invertir inclusive cantidad interesante de dinero para buscar un mecanismo que se valoricen esos residuos. Yo les garantizo que si una cañada está llena de plástico y ese plástico le ponen un valor, la misma población que está cerca de la cañada la va a limpiar. la van a recoger porque eso tiene valor. Si se aprueba el 0.20%, entonces La base. Bueno, mira, originalmente no había oposición al punto 20. El problema es la forma en que se está aplicando. Porque se convierte no en punto 20, se puede multiplicar como 6 veces en la forma que se está planteando. Porque es al ITEVI que se le añade. Y aquí se paga ITEVI cuando tú importas, se paga ITEVI cuando tú produces, se paga ITEVI cuando tú reutilizas. Cuando vendes. Cuando vende. Entonces, ese punto 20 se convierte multiplicado por 6. Ese es el problema. Pero originalmente había un acuerdo de cómo se iba a aplicar. El problema es que creo que hubo una situación donde no se pudo aplicar de esa forma. Muy bien. Vamos. Bueno, sabemos, por la experiencia que ustedes mismos nos cuentan, sabemos qué hay que hacer, cómo hacerlo, pero hasta ahora, en lo que se aplica la ley, en lo que se crea conciencia, se reeduca a las personas, ¿qué se está haciendo desde el sector privado, más bien? Porque sabemos que ya en el sector privado, en el sector público, hay iniciativas como Dominicana Limpia, que ya dentro de lo que no había nada es algo, pero desde el sector privado, más allá de la recolección de limpieza de playa y todo lo demás, ¿qué se está haciendo para ayudar al ambiente? Mira, yo te recordaré en primer lugar que Dominicana Limpia es una iniciativa público-privada. Exacto. Y de hecho que surgió del sector privado, con la Cervecería Nacional Dominicana. Pero adicionalmente a eso, yo creo que hay muchas empresas que a lo interno están haciendo muchas cosas. Yo conozco prácticamente todos los miembros de Corred, hoy en día son empresas que tienen sistemas de reciclaje dentro de sus empresas. Sistemas de recolección. Si ustedes van a muchas empresas hoy en día, ven recolectores. Eso no quita que hay muchos problemas, como ya mencioné anteriormente, todo lo que es la cadena en cómo reciclar esos materiales. En mi empresa, por ejemplo, nosotros reciclamos, prácticamente recogemos todo, pero el problema principal que tenemos es qué hacemos con lo que recogemos. Entonces, ahí viene el tema de todo este mecanismo que tiene que haber de apoyos a las empresas recicladoras, los incentivos a esas empresas recicladoras, los sistemas de recolección eficientes para toda la población, educación, que es sumamente importante. Yo creo que los niños tienen que crecer fortaleciendo el tema de educación. O sea que hay muchas cosas que se puede hacer como sociedad. Pero adicionalmente, volviendo al tema de los desastres naturales, también nosotros tenemos que entender como sociedad que eso es una realidad. O sea, eso no es algo que se inventaron en Estados Unidos y es una moda, eso es una realidad para nosotros, que nosotros vamos a sufrirlo. Y nosotros tenemos que prepararnos como sociedad. Hoy en día nosotros estamos muy orgullosos, yo creo que el primero que lo menciona es el gobierno, de todo lo que se ha hecho en infraestructura, de los puentes, las carreteras, las represas, todo lo que se ha hecho. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que se ha hecho muchas cosas, pero todo eso se puede perder en un día. Todo eso se puede perder en un día. Y tenemos casos que ha ocurrido, como el caso de Honduras, duraron 25 años recuperándose de Mitch. Entonces, nosotros como sociedad completa, el sector privado, el sector público y la sociedad en sí, tienen que entender que esto es una realidad y tenemos que empezar a actuar en base a eso. No hablar, sino empezar a actuar en base a eso. De algo que puede pasar mañana. Por ahí viene una tormenta, ya otra más, pero entonces esto es algo que vamos a vivir constantemente lidiando con ello. Y la verdad es que nosotros como país, nosotros no creemos el tema de los terremotos. Porque aquí tiembla relativamente poco que lo sentamos. Porque todos los días tiembla, pero no es una magnitud que lo sentamos. Si usted vive en Centroamérica, ahí tiembla todos los días. Y tiembla duro. Entonces el centroamericano está preparado y cree en eso, pero el dominicano no. Y a mí me consta que del Estado se han hecho algunos esfuerzos en realmente
ir generando conciencia, ir generando planes. Sé que se ha hecho mucho en el COE, sé que se hizo, por ejemplo, un simulacro, me parece que fue el año pasado en Santiago, pero tenemos que seguir fortaleciendo lo que es la protección de todos estos temas. Yo quería agregar un par de cosas ahí. La primera es que nos fijamos en la infraestructura y esto, pero el país, la tercera parte de sus ingresos viene de unas playas que quedan en la orilla, por ahí. Así es. Con hoteles que están pegados de la playa. Si esa playa desaparece la tercera parte del ingreso del país. Y no hablamos de los empleos y todo esto. ¿Qué va a significar eso como tragedia para el país? No lo estamos calculando. Uno. Segundo, en el caso de los terremotos, sabemos que hay planes de contingencia. Pero cuando yo estudié fuera del país, en un año, en la universidad donde yo estudié, se hicieron 4 simulacros. Simplemente tocar un timbre y todo el mundo tiene que saber por dónde sale. Y ya a los 5 minutos para arriba otra vez a seguir trabajando. Ese tema es crítico. Y es crítico y me permito, a partir de su comentario, porque me ha tocado vivirlo durante muchos años, ¿no? Organizaciones que establecen, por ejemplo, unos protocolos y un manual de manejo de contingencia o de crisis y lo engavetan. Es decir, simplemente lo ponen en el librero como una misión cumplida y no lo vuelven a abrir hasta que tienen efectivamente una circunstancia, pero pudieron pasar 10 años desde que se hizo a la circunstancia que están viviendo en la actualidad. Entonces, tener las herramientas, tener los protocolos y no practicarlos, ¿verdad? A partir de simulacros, hay distintos tipos de simulacros que se pueden realizar, simulacros de mesa, simulacros a gran escala, en fin, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque eso es lo que permite efectivamente medir la capacidad de reacción que tiene una sociedad, que tiene una organización o que tiene una familia. Entonces, digamos, hacerlo y no practicarlo como no tenerlo, para ponerlo muy claro. Entonces, creo que eso que menciona es realmente clave porque la ausencia de simulaciones o de ejercicios que permitan poner en práctica la vigencia de lo que está en los protocolos y en los manuales, etcétera, es crítico. Yo me he encontrado con casos de empresas que atraviesan una situación de crisis, no necesariamente relacionada con un fenómeno natural, pero cuando van a acudir a las herramientas que construyeron alguna vez estaban totalmente desactualizadas. Ya no aplicaban para las circunstancias, ya no aplicaban, ni siquiera las personas no sabían a quién llamar, con quién conectarse para resolver, en fin, es otro desastre. Entonces, eso es manejar una crisis dentro de una crisis. Eso lo hace doblemente peligroso. Entonces, yo creo que la prevención que es crítica es justamente para que no nos tomen desprevenidas estas circunstancias, ¿no? Y en consecuencia tengamos la capacidad de salir lo más airosos posible cuando la naturaleza lamentablemente pues nos golpea. Se lo digo porque yo participé, me mostraron más bien un plan de contingencia de un organismo oficial de terremoto. Y después que terminaron la exposición, todo muy bien, las cosas, yo le dije, pero ustedes están usando los túneles para moverse por ahí. Lo primero que se te va a caer es el túnel, si hay un terremoto de verdad. Sí. Entonces, elimíname el túnel, ¿cómo tú llegas al hospital? Entonces, exactamente. Y así fueron surgiendo una serie de cosas. Digo, bueno, es que ahí es cuando efectivamente uno se da cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Exactamente. Y al practicarlo es que uno se da cuenta que, bueno, que hay buenas decisiones y malas decisiones. Y para tratar de mitigar ese riesgo asociado a ello, bueno, es necesario efectivamente ponerse en los zapatos de la circunstancia, tratar de recrearla y en consecuencia ver cómo se comporta la organización y cómo se toman decisiones. La parte más importante, por cierto, en manejo de crisis es la capacidad que tenga la organización para tomar decisiones muy rápidas y poder implementarlas. Ese es el factor crítico más importante. En consecuencia, elementos como los que usted menciona son fundamentales. Siempre va a haber, se calcula que siempre, si un plan bien hecho, siempre tiene un 20% de cosas que van a salir mal. Sí, el aleatorio siempre va a salir. Así, claro. Siempre va a salir algo mal, pero es muy importante dentro del mismo plan, y eso se genera en base a la práctica, la capacidad de adaptación. Uno tiene que tener una capacidad de adaptación para prepararse para ese 20%. Es decir, bueno, el buen plan tiene plan A, plan B, plan C y plan D. Uno tiene que tenerlo. Y yo creo que ustedes pueden darse cuenta, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la práctica de las contingencias. Nosotros hacemos evacuaciones anuales y a veces en todas nuestras instalaciones.
Siempre, ¿Cuál empresa? Universal. Siempre le mandamos una comunicación Sí, a los medios de lo comunicación sabemos. para que sepan cuántas comunicaciones de esas ustedes reciben al año. Sí, así es. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que probablemente son muy pocas las empresas que están practicando sus planes de contingencia. Entonces, definitivamente, y eso son de las cosas que queremos lograr con este seminario, que las empresas entiendan que tienen que hacer. Hay otra cosa, quiero mencionar un tema que usted mencionó. Perdón, que es muy importante. Las escuelas tienen que hacer eso rutinariamente. Pero, don Y Adriano, los acabamos de ver con un temblorcito 5, 10 o 12 escuelas don Adriano, afectadas. le voy a dar, yo no quisiera, ¿usted se acuerda del temblor de Puerto Plata? Ajá. ¿Qué fue lo único que se cayó? Sí, escuelas. Sí, escuelas. Entonces, es un tema crítico, Pero, viene el tema, un tema que usted mencionó, que no quiero dejarlo pasar, que es el tema del turismo. El turismo es una industria encadenada. Eso quiere decir que el turismo hoy en día es la principal exportación agrícola del país. Es interna. Es interna. Es interna. O sea, eso genera lo que le llaman una industria que afecta transversalmente muchas otras industrias. Y efectivamente, el tema del manejo de desastres naturales y el tema del medio ambiente es fundamental para la industria turística. Por eso, teníamos un tiempo tratando de lograrlo y se logró ya un acuerdo con Azonadores para trabajar con ellos en todos estos temas. Ellos tienen su plan de contingencia. Pero también resulta que la industria más afectada por el cambio climático probablemente va a ser la industria del turismo. Una de las industrias más lentas en poder recuperarse en Puerto Rico ha sido precisamente la industria del turismo. Claro. No solamente por la situación real de la infraestructura de los hoteles, sino porque nadie quiere ir a una zona afectada por un ciclón. Cuando dicen que no hay electricidad, nadie quiere ir ahí. Ustedes no sé si se acuerdan, creo que fue hace 2 años, o no sé si fue el año pasado, cuando un periódico chileno publicó que en República Dominicana había quedado devastada. Realmente fue Dominica que quedó devastada, pero ellos se equivocaron y pusieron bajo el turismo de Chile y tuvo que Azonadores ir a aclarar que no era República Dominicana, que era Dominica. O sea que es una industria muy sensible a todos estos temas y definitivamente es una industria que tiene que tomar en cuenta todo esto. Muy bien, don Eli. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el costo que tendría para una empresa preparar un plan de contingencia? ¿Es muy alto el costo o es relativamente Yo creo que la pregunta hay que hacerla al revés. ¿Cuál sería el costo de no hacerlo? El costo de no hacerlo. O sea, yo creo que las empresas deberían preguntarse, ¿qué le costaría a yo no hacerlo? O sea, ¿qué tiempo? Y eso muchas empresas lo hacen. Dicen, déjame, ¿cuánto me cuesta a mí no estar preparado? ¿Cuánto? Y eso se calcula viendo el tema de cuánto me cuesta yo recuperarme. ¿En qué tiempo yo puedo estar de nuevo trabajando? Otra cosa importante, que de hecho hay una de las conferencias que va a hacer eso, la gestión de riesgo de desastre, un llamado a la inversión inteligente. No solamente es lo que yo voy a gastar para yo hacer un plan de contingencia, también es, de ahora en adelante, cuando yo hago una inversión, yo tengo que tomar en cuenta todos estos temas. Si yo voy a hacer una vivienda, quizá yo no debería hacer en un sitio que se inunda. Si yo voy a hacer una fábrica, no lo debo hacer en un sitio que se inunda, porque yo sé que es una probabilidad alta de que ocurra. Entonces lo voy a hacer en otro sitio. Si la resistencia de una nave es X, quizá yo debería hacer una resistencia para que aguante un viento huracanado. Todo ese tipo de cosas, como yo, los fondos que utilizo en el futuro, lo hago de una forma que sea compatible con la nueva realidad. Y con eso vamos a avanzar muchísimo. Y hay 2 cosas que hay que considerar allí. Una es que cuando impacta un desastre natural, la organización se va a ver sometida a 2 presiones simultáneas. Una es a gestionar y gerenciar la crisis que eso le puede significar en ese momento, y tiene que asegurar la continuidad de negocio. Y son 2 procesos, digamos, que se dan la mano, pero que son independientes. Entonces, la continuidad de negocio supone efectivamente cómo yo debo tener las redundancias necesarias, los planes A, B, C, D, E, para poder efectivamente mantener mi negocio funcionando en la medida de las posibilidades. Pero voy a tener que hacer eso simultáneamente a gestionar una crisis que se me origina alrededor del problema porque afectó mis instalaciones o porque afectó a mi personal o porque afectó mi cadena de valor, ¿no? Y toda cadena es tan fuerte como la más débil de sus eslabones. Entonces,
cómo se haya afectado efectivamente mi organización en todo su ámbito es lo que va a determinar, bueno, mi capacidad efectiva para recuperarme o para mantenerme en el mercado, para poder surtir mi servicio o mi producto. Algunos de ellos críticos, además, en momentos de contingencia o de crisis generalizada en términos, por ejemplo, de un desastre natural. Entonces, ahí hay que combinar las dos cosas y ambas cosas tienen que estar en su lugar, ¿no? La capacidad para el manejo de crisis y los planes de continuidad de negocio para que efectivamente la organización pueda pues, continuar prestando su servicio de la mejor manera posible. A nosotros no nos olvida cuando la Guerra Civil del 65 coincidió con una época en la que los periódicos tenían papel por corto tiempo, porque venían muy frecuentemente los barcos. Pero resulta que a los 3 días de iniciarse la Guerra Civil se desbarató el puerto, un bombardeo, una cosa de esta. Los periódicos tuvieron que dejar de salir 4 días después de la Revolución, no tenían papel, entre otras razones. Entonces la continuidad del negocio, hasta ahí llegó, quedó interrumpida, hasta que 2 meses después pudo entrar un barco con papel. Así es. Imagínense una industria que dependa de insumos importados. Así es. Así es. Y mire, lo hemos estado viviendo en microejemplos, porque por ejemplo, el año pasado hubo muchos incendios, hubo industrias que sufrieron incendios que afectaron muchas otras. Claro. Porque era la materia prima de las otras. Claro. Entonces ahí generaron una crisis pequeña. Imagínense si fuera un desastre natural, fuera peor. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay industria y hay industria. Porque hay industrias que son de necesidad nacional. Por ejemplo, no es lo mismo una fábrica de pañales que una industria eléctrica. Entonces, en el momento de un siniestro importante, la industria eléctrica, ya sea privada o pública, es fundamental. Yo tengo que empezar, entonces yo tengo que entender cuáles son los planes de contingencia de esa industria, como Estado, como país, para ver cómo yo me voy a recuperar ese país. Las comunicaciones se han vuelto tan críticas como la industria eléctrica. Puerto Rico se quedó sin comunicación casi una semana. Así es. De hecho, la poca comunicación, no, y una semana después, creo que había internet en algunos puntos, y uno se daba cuenta de dónde había internet, porque estaba lleno de gente con WhatsApp. O sea, y eso en Puerto Rico, que prácticamente Estados Unidos. O sea que hay industrias que son más críticas que otras. Y eso es algo que yo no sé, usted que ha visto el plan, si está formado así en un plan de desastre, que esté claro que esta industria debe ser prioritaria sobre aquella, porque definitivamente, para el país, digo yo, porque inclusive es prioritaria para que las otras también se recuperen. Claro. No sé ustedes, pero nosotros trabajamos mucho en la nube, tenemos muchas cosas en la nube, y la nube nada más tiene un punto crítico de fallo, y es el internet. Exactamente. Si perdimos internet, no tenemos nada. Entonces, necesitamos realmente planes de contingencia. ¿Qué pasa? Cuando esas empresas, nosotros hablamos con las empresas de comunicación nuestras, enséñanos su plan de contingencia, déjenos ver qué ustedes tienen, para nosotros entender cómo ese plan de contingencia de ellos va con los planes nuestros. O sea, todo ese tipo de interacción tiene que generarse, porque todo está conectado. Y cuando venga un desastre, nosotros tenemos que estar preparados a poder recuperarnos en lo eléctrico y en la comunicación lo antes posible, para poder recuperar todas las demás industrias. Ustedes hoy en día probablemente, no sé cuáles son las estadísticas, pero una gran parte de la gente lo lee por redes digitales. Claro. Si ustedes no tienen comunicaciones, ahí no tienen papel. No, pero no solamente eso, Si no tenemos comunicación, no podemos hacer el periódico. Así es, exacto. O sea, se convierte en un punto único de falla. Sí. Se convierte en el puerto de la guerra civil. De la guerra civil, exactamente. Es la comunicación ahora. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo y realmente gestionarlo. Don Adalberto, la última. ¿Cuándo? ¿Y quiénes van a participar de este seminario? ¿Cuándo va a ser y quiénes van a participar? Bueno, el seminario va a ser el viernes 5, el viernes que viene, de 8:30 a 1 de la tarde. 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, en el Hotel Embajador. Y la participación, tú tienes ahí la... Sí, permíteme compartirte un poquito con quiénes vamos a contar. Vamos a tener, como te comentaba, vamos a dividir como en 3 bloques el evento. El evento abre a las 8:45 y cierra a la 1 de la tarde. Vamos a tener en el primer bloque unas charlas cortas de muy alto nivel con el doctor Alexis Cruz, director de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a conversar con Ángel Camacho, economista del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia.
Vamos a hablar con Juan Carlos Orrego, consultor del PNUD, y vamos a tener una charla corta de Miguel Villamán, presidente de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradoras. Entonces, ahí vamos a tener una serie de charlas cortas, muy dinámicas, con mucha interacción, fundamentalmente para conocer un poco sus posiciones en relación al tema. Luego vamos a tener 3 presentaciones importantes de casos prácticos, que son 3 empresas que se caracterizan por tener de manera muy robusta planificación para eventos contingentes, y en consecuencia que ellos pues nos cuenten cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cuáles fueron los elementos que tomaron en consideración, cuál fue el análisis costo-beneficio que realizaron para invertir efectivamente en ello. Y luego vamos a tener 2 conferencias bien importantes. La primera es el llamado a la inversión inteligente. Ahí vamos a tener a Josefina Dombia, que es especialista en ambiente y social de Naciones Unidas, perdón, del IFC, del Banco Mundial. Y luego, sí, Naciones Unidas con el marco de Sendai, donde Marianela Guzmán, que es asesora de alianzas público-privadas de la Oficina Regional de Naciones Unidas, nos va a compartir un poco la metodología, ¿de acuerdo? De manera que, de forma muy práctica, las personas que nos acompañen se puedan llevar en la mano herramientas tangibles con las cuales puedan llegar a su organización y decir, bueno, puedo evaluar lo que tengo, o puedo reevaluar lo que tengo, o cómo puedo construir lo que necesito, ¿no? Y ahí creo que siempre es importante, y esto es una frase que siempre compartimos mucho en Pisolante, antes de construir lo que hace falta, déjame descubrir lo que tengo, redescubrir lo que tengo. Porque hay organizaciones que ya tienen, no están base cero, ¿verdad? Y tienen ya algunos esfuerzos que han hecho tal vez en el pasado, que es bueno tal vez desempolvar, es bueno revisar, es bueno actualizar, y en consecuencia entonces sumar parte de lo que pretendemos en el Congreso, en el seminario, compartir, que es precisamente método para la acción, ¿no? Y con eso, no solamente elevar el nivel de conciencia, sino poder dar herramientas prácticas que permitan que alcancemos un mejor nivel de preparación como sector privado combinado con sector público, porque siempre va a haber un nivel de interacción necesaria, pero que al final podamos fortalecernos como país, que es el objetivo último que se persigue con el seminario. Bien, el seminario el viernes 5 a partir de las 8:30 de la mañana en el Salón Gran Embajador del Hotel El Embajador. Con esto agradecemos... Don Andrés, no solamente un tema, las boletas pueden entrar a la página web de Ecorred, que es www.ecorred.org.do. Muy bien. Agradecemos al licenciado Rafael Ernesto Izquierdo, presidente de Ecorred, y a Tony da Silva, el coordinador del seminario, su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.